Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. En el nombre de Jesús les damos la más cordial bienvenida a este tiempo especial. Un tiempo especial porque Dios está presente y sabemos que venimos a buscarlo a Él y que Él es el que le da interés a este tiempo que disfrutamos juntos. Bienvenidos los que están en Facebook, bienvenidos los que están en la plataforma de Zoom. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Vamos a dedicar nuestro tiempo delante de Dios, vamos a ponerlo en sus manos, vamos a pedirle que Él se manifieste, que Él se glorifique entre nosotros en esta tarde. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por cada hogar que se está sintonizando a nuestra señal en esta tarde. Bendecimos tu nombre por cada familia, Señor, por cada hombre, mujer, jovencito, niño aún, que puedan estar reunidos alrededor de esta transmisión. Te damos muchas gracias por la vida de todos ellos y te pedimos, mi Dios, que tú te reveles, que te manifiestes a través de esta palabra a cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a disfrutarlo y a aprovecharlo también, Señor, y librándonos de toda forma de distracción que pueda haber en los ambientes externos de nuestros hogares en donde estamos recibiendo esta señal. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, queremos poner delante de ti la vida y el ministerio de todos aquellos hombres y mujeres que hoy están predicando tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú los ayudes, que los unjas con tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda fluir con poder, con autoridad en la vida de ellos, a todas aquellas personas que hayan tenido esta inquietud en su corazón de escuchar tu palabra y de aprender lo que hoy tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por nuestro México y muchas gracias porque tu palabra corre con poder, con autoridad, con libertad, de frontera a frontera, de costa a costa, Señor, porque tú estás llenando México. Gracias, Señor, por cada entidad de fe, cada lugar en donde se comparte la verdad auténtica de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, y hoy contamos con tu misericordia. Bendito y alabado seas siempre, Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Una de las cosas que hemos acostumbrado a hacer en nuestro tiempo con Dios es alabarlo con su palabra y alabarlo también con cantos de nuestro corazón, cantos que Él mismo ha inspirado y que podemos nosotros compartir con cada uno de ustedes. Les invitamos a seguirnos en este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Oh Señor, toma mi vida, necesito tu perdón. Oh Señor, toma mi vida y haz una nueva creación. Oh
Señor, en este día yo te invito a mi corazón. Oh Señor, en este día yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo pensaba que mi vida era mía y nada más, que podía malgastarla día a día sin pensar. Pero ahora me doy cuenta que sin ti no puedo más y que solo con tu ayuda tendré vida y tendré paz. Oh Señor, quiero alegría, quiero gozo, quiero un gran amor. Oh Señor, dame cariño y hazme libre de verdad. Hazme libre de verdad. Hazme libre de verdad. Yo pensaba que mi vida era mía y nada más, que podía malgastarla día a día sin pensar. Pero ahora me doy cuenta que sin ti no puedo más y que solo con tu ayuda tendré vida y tendré paz. Oh Señor, toma mi vida, necesito tu perdón. Oh Señor, toma mi vida y haz una nueva creación. Haz una nueva creación. Haz una nueva creación. Haz una nueva creación, Dios, te lo pido. Haz una nueva creación. Gracias, Padre. Aleluya. Has soñado una vida que quisieras poseer, has deseado compañía
en un lindo amanecer. Si tristezas has tenido que te impiden disfrutar y angustias te han vencido y te sientes desmayar, solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Has soñado una vida que quisieras poseer, has deseado compañía en un lindo atardecer. Si tristezas has tenido que te impiden disfrutar y angustias te han vencido y te sientes desmayar, solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Si las flores del camino ya no tienen su color, y aún muy cerca de ellas no percibes su olor, si en tu corazón deseas que florezca un gran amor y que salga para siempre esa huella de dolor, solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. El amor de nuestro Padre en Jesús lo confirmó, dio su vida en rescate y con su sangre pagó. Con paciencia Él espera que le invites a pasar para darte nueva vida y plena seguridad de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad, de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad.
con su bendición te protegerá. Y su bendición te protege. Oh, mi Dios, gracias, Señor, porque solamente tú puedes transformar nuestra vida y solamente en ti, Señor, podemos encontrar esa paz que anhela nuestro corazón. Gracias porque podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos iniciar nuestro tiempo reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu poder, Señor, y la obra poderosa que tú haces en el corazón de todos aquellos que te buscan íntimamente. Muchas gracias, Padre. Te amamos. Amén. Bueno, en esta tarde yo quisiera que veamos lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso 14. Vamos a verlo en esta ocasión en la versión Reina Valera, la contemporánea. La palabra del Señor nos dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos días recibí la bendición de nuestro Dios de llegar al 7º piso de su bendición. De una manera retrospectiva, puedo decir que la palabra se ha hecho carne en mí en muy diferentes ocasiones y situaciones. El propósito de compartirlo en este día tiene por objetivo alabar al Señor, bendecir su nombre, por cada obra que Él ha hecho en mí y en mi familia, en este recorrido hacia las alturas de su bendición. Conocí al Señor hace poco más de 43 años. En enero de 1979, algunos meses después de haber enfrentado lo que algunos médicos consideraban que sería mi tiempo final en esta tierra. Mi hijo mayor tenía solo 4 años, la pequeña 1 año y medio. El diagnóstico era incierto. Los resultados de laboratorio apuntaban a una hepatitis, pero algunos indicadores contradecían ese diagnóstico preliminar. Una gran debilidad, pigmentación amarillenta en la piel, en los ojos, sudor amarillento en mi ropa, en mi cama, además de otros indicadores de un trastorno en mi funcionamiento renal y digestivo. 10 días de internamiento en el Hospital General de la Raza, del Seguro Social, en una habitación del pabellón de infectología, rodeado de pacientes muy graves, en su mayoría por alcoholismo, marcaron una diferencia en mi percepción de la vida, que hasta ese punto había sido una vida sin mayores contratiempos, aunque ya había yo experimentado el fallecimiento de mi abuelo paterno en junio de 1968 y el de mi abuela materna en agosto de 1969, que dicho sea de paso, vivió con mi familia desde que tuve uso de razón hasta la noche de su fallecimiento en mis brazos. Ya estaba casado por primera y única vez, pero para ese punto mi corazón vagaba entre la rutina laboral y cierto descontento con mi vida familiar, que me llevó a buscar una segunda opción de compañía entre las empleadas de mi empresa en donde yo trabajaba. Para ese momento mi entendimiento de Dios era entendimiento religioso, de costumbre. Sabía de la existencia de Dios, pero eso no representaba para mí ningún compromiso. Él por su lado, yo por el mío. Y aún sin conocerlo de manera retrospectiva, puedo ver que su palabra se cumplió en mi vida. Su palabra se hizo carne en mí. Dice el Señor en su palabra lo siguiente, en Efesios capítulo 4, versos 25 al 27. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además,
No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Para ese momento yo vivía en mentira. Usaba de pretexto el trabajo, que por cierto estaba al otro lado de la ciudad, para llegar lo más tarde posible a mi casa y así evitar, en la medida de lo posible y lo más frecuentemente posible, los reclamos de mi esposa. Pasaba tiempo como supervisor de mercadotecnia en el área de juguetes de una empresa de plásticos, probando juguetes y la verdad es que me entretenía con otros compañeros usando los prototipos de los juguetes que llegaban del extranjero para evaluarlos en condición de uso, lo que significa jugar con ellos. Pero también para solapar mi actitud coqueta, que encontró una oportunidad con una joven secretaria recién contratada por otra área de la empresa, pero su lugar de trabajo era a la vuelta del cubículo que yo ocupaba. Un par de ocasiones la llevé a su casa y mi mayor avance con ella fue invitarle una copa, cosa que yo oía de mis compañeros de trabajo en sus propias experiencias de infidelidad, porque yo jamás había pensado en eso. Y así la llevé a un bar que quedaba en el rumbo de Satélite, allá al norte de la ciudad, para evitar que alguien me pudiera reconocer, dado que toda mi vida y mi familia vivía en el sur de la ciudad y yo vivía frente a Ciudad Universitaria. Acabamos de leer que el enojo da lugar al diablo. Yo le di lugar porque el disgusto con mi vida familiar me llevó a buscar una aventura. Otro párrafo que hizo carne fue el siguiente. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, la Escritura nos dice así: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, hablando Jesús, es darles una vida plena y abundante. Ciertamente el enemigo estuvo a punto de cobrar mi vida. Estando en esa cama del Hospital de la Raza, experimentando un ambiente de muerte a mi alrededor y en mi persona malestares y dolores de cabeza inaguantables que nunca había conocido e impedido de que me administraran medicamento alguno, porque la condición de inflamación de mi hígado no lo permitía y entonces eso me permitió meditar y reflexionar sobre mi vida. ¿Acaso vivía yo solo para enfermarme y morir a esa edad? ¿26 años? 26 años de edad. ¿Acaso ese era mi objetivo en la vida? ¿Tener 2 hijos? ¿Dejarlos solos siendo pequeños? ¿Dejar sola a mi mujer? Son cosas que pude reflexionar ante la adversidad. Porque antes de esa adversidad yo andaba en otro mundo, en otro planeta, con otros intereses, con otras situaciones, tratando de esquivar muchas veces esos reclamos que me hacía mi esposa. Eran justos, eran precisamente aquello que necesitaba yo como un impulso para mi vida. Pero yo no lo entendía así. Yo simplemente lo veía yo como una situación desagradable que mejor procuraba yo evitar, como seguramente ustedes conocen a muchas personas que lo hacen. Bien, entonces pude reflexionar. Ahora, por su parte, Tere, angustiada por mi condición, seguía cada día el reporte de mi estado. De hecho, un familiar de Tere, con un alto cargo dentro del hospital, le advirtió: si sabes contar, ya no cuentes con Danilo. Es muy probable que Danilo muera por el padecimiento que tiene. Entonces ella tenía un gran interés en mi situación personal. Y entonces, angustiada por esa condición, seguía cada día el reporte de mi estado, que simplemente le decían, está estable pero grave. Y no decían otra cosa. Entonces ella se desesperó de que no le daban información y fue y confrontó a un médico para exigirle información sobre mi caso. Este médico se interesó yo creo que por el reclamo de Tere, por la inquietud con la que Tere estaba siguiendo este proceso.
Y entonces él se interesó en mi caso y finalmente determinó, después de unos días, determinó tratarme con cortisona, que es el último recurso cuando no tienen los médicos la menor idea del padecimiento al que se enfrentan. Gracias a Dios, mi organismo comenzó a reaccionar y por recomendación de aquel médico salí del hospital precisamente para evitar lo que sería una infección hospitalaria. Qué bueno. No sé si algunos hayan conocido el caso. Desgraciadamente mi papá falleció por una infección hospitalaria. Entonces fui a convalecer en mi casa. El contraste, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, era obvio. Sin embargo, yo no lo podía advertir porque aún no conocía yo al Señor de manera personal. Juan capítulo 10, lo acabamos de leer. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, hablando Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. ¡Qué contraste! Ya se estaba cumpliendo en mi vida el propósito del ladrón. Vino a robar, me quería matar, vino a destruir. Pero el propósito del Señor es darme vida plena y abundante. Querido amigo, querida amiga, que estás escuchando este testimonio, ¿estás disfrutando de una vida plena y abundante? ¿O te has conformado con la vida que te tocó vivir, entre comillas? Y ya ni modo, en donde tu respuesta cuando te preguntan ¿cómo estás? Te basta con decir, pues aquí chambeando, pues no hay de otra. Luego de casi 6 meses y análisis cada semana, me reincorporé a mi trabajo. La empresa había pasado por una huelga que obligó a la empresa a cancelar sus prospectos de venta para ese fin de año. Mis compañeros de oficina, que estaban en posiciones inferiores a la que yo tenía, ahora eran mis superiores. La gerente que me había contratado 2 años atrás ya no estaba en la empresa. Aquella joven de la que platiqué hace un momento tampoco estaba ahí, ni mis amigos, los supervisores de mercadotecnia, con los que pasé tanto tiempo jugando y perdiendo tiempo. Esa es la verdad. Personas que me conocían ya habían conseguido otras oportunidades en el ámbito del marketing tan apreciado en las empresas. Así que vi completamente obstruido mi posible desarrollo en esa empresa y en cuanto tuve la oportunidad, renuncié y salí a trabajar a una empresa de publicidad en la que solo permanecí por unos días, porque cuando yo llegué con una cierta expectativa y promesas de aquel que me contrató, al paso de los días me di cuenta de que no se estaba cumpliendo esa expectativa y ni siquiera al término de las quincenas me pagaba mis honorarios. Entonces yo decidí cortar con esa relación laboral y entonces continué trabajando por mi cuenta como diseñador independiente, trazando muebles, que era lo que había yo aprendido a hacer años atrás, y empecé a trabajar por mi cuenta. Ahora dice la canción popular, todo se derrumbó. Y así fue para mí, porque le di lugar al diablo. Se estaba llevando mi vida, se llevó mi trabajo, se llevó esa condición de posible prosperidad dentro de mi empresa y me obligó a enfrentar a una situación en donde pues yo tenía que ser mi propio jefe y proveer por mi propia cuenta los recursos necesarios para mi familia. El apóstol Pedro, en su primera carta en el capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Amados, aquí necesitamos considerar algo de una manera muy puntual. La Escritura nos está enseñando que nuestro verdadero enemigo es el diablo. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos malcriados o malagradecidos, no es tu patrón exigente y malhumorado.
No es esa gente que te molesta con sus fiestas en tu vecindario. No es esa gente sangrona que pasa y te deja su basura en tu puerta. Tu pelea no es contra la gente. Tu pelea, o de quien debemos estar advertidos, es contra nuestro adversario, que es Satanás, el diablo. Ahora, para muchos, Satanás es un personaje de historieta. Para Dios, es un ángel caído, un ángel desechado por Dios, porque la tarea que se le había encomendado de alabanza, de esplendor, tuvo que ser retirada, le tuvo que ser retirada por soberbio, porque quiso ser igual que Dios. Entonces fue desechado de la presencia de Dios y de ahí se convirtió en nuestro peor enemigo. Se convirtió en aquel que viene a robar, a matar y a destruir al género humano. Entonces estén alertas, dice Pedro. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda, dice, al acecho, como un león rugiente. Ahora, no dice que sea un león rugiente, sino dice como un león rugiente, que quiere decir aparenta, ruge, escandaliza, y nos hace vivir en temor, en angustia, encerrados en una situación inconveniente. Pero dice que es el que anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Este enemigo nuestro. ¿A quién va a devorar? Pues a aquel que se presta para ser devorado. Aquel que actúa en los términos en los que él puede hacernos daño, que son los términos del pecado. Cuando nosotros vivimos en una condición de pecado, le abrimos la puerta de par en par al enemigo para que él tome ventaja sobre nosotros y venga a destruirnos. Todo aquello que hayamos podido construir, el enemigo se lo lleva. Y si no, asomémonos a las experiencias de la pandemia. Cantidad de negocios tuvieron que cerrar sus puertas. Cantidad de familiares fallecieron. Cantidad de personas conocidas, pues ya murió fulano, ya murió perengano. En todos los ámbitos de la sociedad hubo pérdidas graves, tanto económicas como afectivas. Seres queridos que perdieron la vida por esta pandemia. Ahora, la palabra se hizo carne en mi vida, en este caso, para mi mal, para mi deterioro. La palabra. Le di lugar al diablo, vino a robar, a matar, a destruir, y entonces yo perdí aquello que había yo empezado a construir un par de años atrás. Ahora, unos meses después, Tere me pidió que le regalara una Biblia, y se la conseguí. En mi casa no había una Biblia. O sea, en casa de mis padres había alguna Biblia, en la casa de los papás de Tere después hubo una Biblia, cuando se compró una enciclopedia, entonces de regalo venía una Biblia, gorda, así grande. Entonces, pero no se leía, no era un libro de consulta, era un libro de adorno, tanto en la casa de mis papás como en la casa de los papás de Tere y en cantidad de casas de muchas otras personas que la tienen. Es un libro de adorno. O uno de los libros que se pone cuando se rompe la pata de la cama. Para eso sirve muchas veces. Entonces me pidió Tere que le regalara yo una Biblia y se la conseguí. Era una Biblia muy pequeña, con papel muy delgadito. Obviamente se llama papel Biblia, imagínense. De ahí toma su nombre. Dice, y letra súper pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Estando en esa condición después de haber empezado a trabajar por mi cuenta, los papás de Tere nos invitaron a pasar el fin de año con ellos a Cabo San Lucas, con toda su familia. Lo disfrutamos mucho. El hotel, maravilloso, los alimentos deliciosos, los tiempos de convivencia familiar espléndidos, la fiesta de fin de año sensacional. Incluso a mí me tocó ser parte del festejo porque había un piano ahí y me puse a tocar piano. Y entonces algunos se animaron a bailar, o sea, se armó la fiesta. Estuvimos contentos. Ahora, estando allá, en ese destino de playa, nos alcanzó mi cuñado Federico, que acababa de regresar de un viaje en su auto
hasta Canadá. Y para que no regresara solo de Cabo San Lucas a la Ciudad de México, lo acompañé en el ferry y de ahí a Puerto Vallarta y de allá para acá a la Ciudad de México por carretera en su coche. Dice, lo acompañé y todo ese regreso me estuvo compartiendo de su reciente experiencia en Cristo. Él acababa de tener 1 mes atrás, 2 meses atrás, acababa de tener una experiencia con Dios, una experiencia con Cristo. Y se puso a platicarme todo ese regreso. Así, nuevamente, la palabra de Dios se hizo carne en mi vida. Para esto yo no tenía la menor idea ni de la Biblia ni de lo que dice la Biblia. Entonces, para ese punto, con el testimonio que me dio Federico, con esa experiencia, se hizo carne la palabra en mi vida. ¿De qué manera? Romanos capítulo 10, en el párrafo 13, de ahí para adelante, al 17, la Escritura nos dice esto. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Qué era mi condición? Yo sabía que había Dios, pero no creía yo en Él. No es lo mismo saber que Dios existe que creer que Dios existe. Si crees que Dios existe, hay alguien que está echando ojo encima de tu vida. Alguien a quien le tienes que dar cuenta de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones, de tu conducta. Pero si nada más piensas que hay un Dios por ahí en algún lado, Él en su onda y yo en la mía, entonces no tengo por qué darle cuentas a nadie. Y entonces viene el enemigo, en mi enojo, me engaña, me lleva a hacer cosas que no convienen y después me cobra. Entonces estaba cumpliendo en mí, sin yo saberlo, la palabra. Estaba haciéndose carne la palabra en mi vida. Dice, ¿cómo pueden ellos invocarlo? Dice el párrafo 14, para que lo salve si no creen en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y ahí es a donde entra la virtuosa participación de mi cuñado Federico al compartirme su experiencia con Cristo. Es una experiencia que transformó su vida por completo. Y que ahora yo estaba frente a esa oportunidad de que Cristo transformara mi vida por completo. Pero se cumplió aquello. Hubo alguien que me predicó. Hubo alguien que me habló de las cosas de Dios. Así como hoy en esta tarde, amigos, nos estamos dando la oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios puede hacer en la vida de quienes, de aquellos que le dan oportunidad. Porque las cosas con Dios no son a fuerzas. Decía mi abuelita, a fuerza ni los zapatos entran. Y tampoco el evangelio. A fuerza no entra el evangelio. Vamos a continuar leyendo este párrafo de Romanos capítulo 10. Dice, ¿cómo irá alguien a contarles si no es enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. A partir de ese momento yo supe que mi cuñado Federico tenía pies muy bonitos, porque él vino a compartir vida conmigo. Nos llevábamos bien, pues una relación de cuñado y punto. No había más amistad, no había más integración, pero ese evento nos permitió tener una comunión diferente, de mucho más amplio espectro, podríamos explicar. Ahora, dice el verso 16, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Verso 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe no es algo que se compre en la farmacia. ¿Me da una ampolleta de fe, por favor? ¿Me da unos comprimidos?
no se adquiere en una farmacia. No se puede ir a la escuela para adquirir fe. La fe se recibe al oír la palabra de Dios. Y créanme, por 26 años de costumbre tradicional en la que iba yo y oía un pequeño párrafo, un extracto de la palabra de Dios cada semana, eso no formó en mí fe. Eso era una costumbre en mi propia vida, en mi experiencia. Entonces, cuando tuvo Dios esa oportunidad de acercarse a mi vida, de que su palabra se hiciera carne en mi propia vida, usó la vida de mi cuñado para compartirme esta realidad. Ahora dice, así que la fe viene por el oír, esto es la palabra, la buena noticia acerca de Cristo, de manera que ese párrafo de Romanos cobró vida en mí por el testimonio de mi hermano Federico. Surgió en mí entonces un vivo interés por escuchar la palabra de Dios. Días después de nuestro regreso, nos invitó, él, a toda la familia de Tere, a mí, a Tere y a mí, nos invitó a una cena de gala en el Hotel Sheraton. Asistimos, Tere y yo junto con él y la familia de Tere, y escuchamos un mensaje que cambió nuestra vida. Se llamó La paz que solo Jesús nos puede dar. La paz que solo Jesús nos puede dar. El hombre que expuso la conferencia era de un pueblito de Hidalgo y tenía su congregación en Chiapas. Y ahora tiene, tuvo, 300 iglesias, no sé cuántas, grupos de personas congregándose para escuchar la palabra de Dios. Él ya está con el Señor. Bajito, muy moreno, que apenas si sobresalía del púlpito. Pero su mensaje nos cautivó y decidimos entonces asistir los 2 días siguientes para escuchar todas las conferencias del 8º Congreso Anual de Amistad Cristiana, una asociación civil dedicada a la predicación de la palabra. Al término de ese evento, el domingo por la tarde, al concluir su participación, el conferencista invitó al grupo de música a tocar temas de alabanza a Dios. Se hizo un ambiente verdaderamente celestial. Las palabras que se cantaban eran suaves, casi imperceptibles, pero ahí se manifestó la presencia de Dios. Una vez más, la palabra se hizo carne. Salmo capítulo 22, en los párrafos 3 al 5, nos dice lo siguiente. Sin embargo, dice, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. De manera que cuando alabamos nosotros al Señor, estamos creando un ambiente tal que aquí el salmista le llama el trono de Dios en las alabanzas de Israel. Israel somos, en este caso, nosotros, el pueblo. No somos israelitas, pero ya sabemos que por Jesucristo hemos sido injertados en el olivo original, que es el pueblo de Israel. Entonces dice, tú estás entronizado. O sea, tú eres el máximo, la máxima autoridad, el que recibe la máxima honra en medio de la alabanza de tu pueblo. Eso es lo que estaba pasando en ese salón del Hotel Sheraton. Era un ambiente celestial. Se oían coros. Los describo como angelicales porque quizás algunos podamos imaginar cómo sería ese ambiente, un ambiente verdaderamente sublime, el que estaba imperando en ese lugar. Habíamos poco más de 1,000 personas congregados en ese sitio. Y entonces, dice el verso 4 de lo que estamos leyendo, dice, nuestros antepasados confiaron en ti, los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. O sea, por un lado está el vivir en la zozobra, el vivir en la oscuridad, el vivir en la maldad. Y por el otro lado, la vida plena que leímos ahí en el Evangelio de San Juan.
que vive vida abundante, vida plena, y nos ofrece aquí, clamaron a ti, los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados, confiaron en ti porque oyeron tu palabra, porque hubo alguien que compartió tu palabra, porque hubo alguien que determinó servirte a ti y compartir las buenas noticias de la salvación por la fe en Jesucristo. En ese ambiente de Dios que les estoy platicando, el conferencista preguntó, ¿quién querría entregar su vida al Señor? Y como un resorte, yo me puse en pie, seguido por mi Teresa. Luego de un momento, nos guió en una sencilla oración para entregar nuestro corazón a Jesucristo. Una vez más, la palabra se hizo carne conforme leímos ahí en el capítulo 10 de los Romanos, ahora en el párrafo 9. En el párrafo 8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje, dice, es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Párrafo 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es esto de decir, declaras abiertamente? Lo declaras porque no te da pena, no es, ay, o sea, lo declaras. Necesito a Cristo en mi vida. Quiero que Jesucristo entre en mi corazón. Nosotros no lo hicimos con una voz alta. Nosotros lo hicimos con una voz suave, sutil. El ambiente era celestial. Ahí nosotros, cada uno en nuestro lugar, hicimos esta confesión de fe. Y entonces dice, serás salvo, verso 10, pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado, tal y como leímos en el Salmo 22. Nos guió este hombre con palabras sencillas y entregamos al Señor nuestra vida. Inmediatamente después de haber hecho esa declaración, con todo mi corazón, me inundó la paz que solo Cristo puede dar. Una vez más, la palabra se hizo carne en mí. Veamos lo que dice el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Verso 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, no tengan miedo. Yo les doy esa paz que el mundo no conoce ni puede dar. Habiendo reflexionado meses antes sobre mi vida en esa cama del hospital, habiendo escuchado el testimonio de mi hermano días antes, habiendo sido expuesto a la palabra de Dios ese fin de semana, mi vida cambió por completo. Sintiendo esa paz fuera de serie, comencé a darle gracias al Señor en voz muy baja, pero con todo mi corazón. Había alegría en mí. El impacto de su presencia en mi vida me cautivó. Y una vez más la palabra se hizo carne en mí. Juan capítulo 14, verso 15, dice así: si me aman, obedezcan mis palabras, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice Jesús, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará
con ustedes. Mientras yo daba gracias con mis labios y mi corazón, de mi boca surgió un nuevo lenguaje. No sabía las palabras. Yo pensaba, gracias Señor. De mis labios salían palabras distintas, sublimes, en perfecta armonía con el ambiente celestial que nos estaba rodeando. La palabra se estaba haciendo carne en mí. Hechos capítulo 2 nos enseña lo siguiente, a partir del párrafo número 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo, quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judía, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Este domingo, verso 19, ese domingo, al atardecer, luego de haber resucitado, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos. Y entonces dice, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Tere me escuchó decir esas palabras, se preguntaba qué estaba sucediendo. Podía dudar de la gente desconocida, pero sabía que yo estaba siendo genuino. Así, ambos pasamos al frente del salón, en donde algunas personas que tenían alguna responsabilidad de liderazgo en el cuerpo de Cristo oraron por nosotros, los nuevos, los que apenas estábamos entregando nuestra vida al Señor. Cuando yo pasé, el hombre que habló conmigo se alegró mucho de que yo hubiera sido lleno del Espíritu Santo y me explicó que ese lenguaje nuevo es un lenguaje espiritual que sirve para que nuestro espíritu se comunique con el Señor. La palabra se hizo carne en mí. Romanos capítulo 8, verso 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Desde ese día cuento con esa ayuda de Dios en mi vida. La palabra
se hizo carne en mí. Cada día, diferentes palabras se hace carne en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos y aún en la vida de nuestros nietos. Por eso insistimos cada día en nuestro empeño para que muchos otros puedan experimentar el bien y la misericordia que hemos disfrutado desde que Jesús entró en nuestra vida. Uno de los párrafos más conocidos de la palabra de Dios es el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esto de creer no consiste en tener una idea solamente del Señor, sino implica una experiencia de intimidad con Él. Hablando Jesús por medio de Juan a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias a la que es dirigido el mensaje del libro de Apocalipsis, le dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y es de hacer notar que no lo dijo a personas que no tuvieran noción de Dios, sino supuestos creyentes que le habían dejado fuera de su organización religiosa. Estoy a la puerta y llamo. ¿Se puede tener religión y no conocer a Dios? Se puede tener religión y no tener la menor idea de lo que el Señor está hablando en su palabra. Lo importante con Dios es la relación personal, la relación que uno a uno podemos tener con el Dios vivo y verdadero, porque el Señor quiere que la palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Al principio referimos un párrafo que está déjenme encontrar donde lo referí. Se me desacomodaron mis hojas, perdónenme. En donde dice, es el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y dice, y la palabra se hizo carne, el verbo, la palabra de Dios. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De lo que se trata con este mensaje, que se llama "Y la palabra se hizo carne", es precisamente de eso. Que la palabra del Señor se haga carne en nuestra vida y que podamos ver y podamos ir comprobando con la palabra de Dios en la mano cómo se cumple la palabra, cómo esa palabra se hace carne en nosotros. Desde el momento en el que le entregamos nuestra vida al Señor, Él se hace carne en nosotros para que podamos nosotros acceder a una forma de vida distinta a la vida que el mundo ofrece, que las costumbres, las tradiciones y todas esas cosas, quizás la erudición, la buena educación, todo eso se queda en un nivel mucho menor de lo que la palabra de Dios nos puede llevar a conocer. Vida abundante y plena, es lo que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. Entonces, la invitación en esta tarde es para aquellos que nunca le han entregado su vida al Señor, aquellos que a lo mejor han oído de Dios por toda su vida, pero nunca han tenido esta experiencia del poder de Dios manifestado en su corazón, esa paz que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar.
La invitación es para que repitan conmigo estas palabras, sencillas palabras como los que yo escuché aquella vez hace 43 años. Que le digan de todo corazón lo siguiente: Señor, te bendecimos y te damos gracias por hablar a nuestra vida, por permitirnos anhelar que la palabra se haga carne en la vida de nosotros. En esta hora, Señor, te ruego me perdones. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento, Señor, y te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por mí. Que pueda yo ser de tu familia, Señor, que pueda yo pertenecer a tu iglesia en esta tierra. No es una iglesia denominacional, es la iglesia tuya, la única que existe, la única que será trasladada, Señor, en estos tiempos postreros. La única iglesia que es tu novia, por quien vienes para que vista limpia, santa, sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Te doy gracias, Señor, y ahora, Jesús, yo te recibo en mi corazón. A partir de este día, tú eres mi máxima autoridad. A partir de este día, Señor, tú eres el único que intercede por mí delante del Padre, porque ya tu palabra lo revela de esa manera. Y ahora, Señor, yo te doy gracias por hacerme parte de tu familia. Te ruego, Señor, dame tu Espíritu Santo. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Que tenga yo esa experiencia de comunión íntima contigo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de la revelación que me da a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por escucharme en esta tarde. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes que han hecho esta declaración por vez primera. Sabemos que hay fiesta en los cielos por cada persona que reconoce su necesidad de Dios. Sabemos que los cielos festejan, nosotros festejamos y nos suscribimos a sus muy apreciables órdenes en algo, lo que gusten, que podamos compartir con ustedes, estamos a sus órdenes. Las personas que les hayan compartido este mensaje podrán indicarles la manera de ponerse en contacto con nosotros o simplemente que puedan seguir escuchando los mensajes que Dios pone en nuestro corazón para compartir cada vez que estamos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, pues ahora nosotros, los demás, los que ya conocemos al Señor, los que ya hemos establecido un compromiso con Dios, es importante que la palabra se haga carne en nuestra vida, en nuestra experiencia, que podamos identificar en la palabra de Dios todos aquellos eventos, todas aquellas circunstancias con las que hemos sido identificados por la palabra, como aquello que les platicaba yo, ¿cómo oirán, cómo creerán en alguien de quien no saben? Pues efectivamente en mi vida se cumplió, porque alguien me predicó la palabra. Y así como eso, muchos párrafos se van cumpliendo al paso de los años, al paso de la vida, en nuestra experiencia personal. Y eso es lo importante, que la palabra se hizo carne. Y es importante que la palabra se haga carne en la vida de cada uno de nosotros, que podamos ver el efecto de la palabra de Dios entre nosotros, edificando nuestra vida, permitiéndonos seguir a Cristo de una manera determinada, con decisión, con carácter, con certeza de que estamos siguiendo al único y verdadero Dios. Queridos amigos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos entender que tú quieres habitar en nosotros, que tu palabra, tú mismo te hagas carne en nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar aquella palabra que ya se ha hecho carne en cada uno de nosotros, que podamos nosotros con esto reforzar nuestra fe y saber que esto ya aconteció en nuestra experiencia contigo, que no nos sintamos ajenos a la expresión, a la cristalización de tu palabra en nuestro corazón, que podamos identificar nuestra vida con cada una de esas verdades que ya han sido establecidas en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por la oportunidad de conocerte, de entenderte, Señor,
y por ese feliz tiempo en el que hemos venido a una relación personal contigo. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues le damos muchas gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos despedimos en este momento de nuestra transmisión en Facebook. Y que el Señor los bendiga, que tengan una semana llena de la bendición y de la presencia, de la manifestación de la palabra de Dios en su vida. Y les amamos con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o si nietos tienes ya. Necesitas el mensaje